Nunca pensé que mi mayor arrepentimiento tendría el olor a cerveza barata y pizza recalentada. Y neón. Dios mío, el neón. El estacionamiento de la bolera Felicidades a las 3 de la mañana resplandecía como un circo mal iluminado. Un circo donde el payaso, en este caso mi hermano, había acabado de incendiar la carpa. El silencio después de la explosión de gritos era aún peor. Podía sentir la mirada de Daniela, pesada y fría, quemándome la nuca. No la había mirado desde que todo se había ido a la mierda. Se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida. Nuestra boda. Una celebración pequeña, sí, pero llena de amor. Daniela radiante con su vestido sencillo. Su sonrisa iluminando más que todos los focos del salón de fiestas alquilado. Yo por fin, sintiéndome completa. Ahora, todo se reducía a esto. Al asfalto agrietado bajo mis tacones, al eco lejano de las bolas de boliche chocando contra los pines dentro del local, y al hedor acre de la decepción. Todo por él, por Marcos, mi hermano. Mireya, explícale, masculló mi madre, su voz un susurro afilado y peligroso. Estaba parada junto a Marcos, protegiéndolo como si aún fuera un niño que había robado galletas. Como si esto fuera comparable a una travesura infantil. ¿Explicar qué? Cómo su hijo, mi hermano, había esperado a que Daniela se quedara sola en la barra para acercarse y soltarle un comentario repugnante. ¿Cómo había tenido la audacia de ponerle una mano encima, justo en el día de mi boda? No podía. Las palabras se atascaban en mi garganta, convertidas en un nudo apretado de vergüenza y rabia. No hay nada que explicar, contestó Daniela por mí. Su voz, aunque temblaba ligeramente, tenía una fuerza que me admiraba. Tu hermano es un cerdo machista, Mireya, y lo sabías. El golpe fue como una bofetada. No por lo que dijo de Marcos, sino por lo que dijo de mí. ¿Sabía? Sí, en el fondo, supongo que lo sabía. Marcos siempre había sido Marcos. El típico bravucón, el que se creía con derecho a opinar sobre el cuerpo de las mujeres, el que hacía chistes subidos de tono que supuestamente eran inofensivos. Siempre lo había justificado con la excusa de que, así era él, que no lo hacía con mala intención. Pero lo de hoy había cruzado la línea. Había profanado mi felicidad, había escupido sobre la única relación que me había hecho sentir plena. Daniela, por favor, rogué, tenía que arreglarlo. Tenía que salvar algo de este desastre. No, Mireya. No hay por favor que valga. Me dijiste que habías hablado con él, que le habías dejado claro que no iba a tolerar su comportamiento. Me prometiste que esto no iba a pasar. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora me miraban con una tristeza que me partía el alma. Me mentiste. No había sido una mentira deliberada. Había sido una esperanza desesperada, un deseo ciego de creer que mi familia, mi sangre, podía estar a la altura. Había querido creer que el amor podía superar incluso las peores versiones de nosotros mismos. Ahora veía lo ingenua que había sido. No te mentí, Daniela. Quería creer que había cambiado. Que podía comportarse por una vez en su vida. Pero te juro que no sabía que iba a hacer esto. ¿No sabías? Mireya lleva años siendo así. Lo has visto, lo has oído. Simplemente elegiste ignorarlo, justificarlo, porque es tu hermano. Porque la sangre es más espesa que la verdad, ¿verdad? Pues bien, tu sangre apesta. Se giró para irse, pero la detuve, agarrándole el brazo con suavidad. Su piel estaba helada bajo mis dedos. Por favor, no te vayas, te amo, lo siento tanto. Daría cualquier cosa por deshacer esto. Yo también te amo, Mireya. Pero no puedo seguir viviendo con esto. No puedo seguir fingiendo que su comportamiento no me afecta, que tu familia no me desprecia. No puedo seguir luchando contra fantasmas que tú misma te niegas a ver. Me soltó la mano y se alejó, adentrándose en la noche. La vi desaparecer en la oscuridad, una silueta solitaria bajo la luz parpadeante del neón. Y me quedé allí, parada en el estacionamiento, con el corazón hecho pedazos y el olor a cerveza barata impregnando mi ropa. Las palabras de Daniela resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Tu sangre apesta. Era una acusación tan cruda, tan honesta, que me dolía hasta la médula. No podía negar la verdad que contenía. Había justificado el comportamiento de Marcos, lo había minimizado, lo había disfrazado de cosas de hombres o sentido del humor.
Lo había hecho porque era mi hermano, porque la idea de enfrentarme a él y por extensión a mi familia me aterraba. Mi madre seguía allí, aferrada al brazo de Marcos, mirándome con una mezcla de reproche y lástima. Mireya, no seas tonta. Daniela se calmará. Son cosas que pasan en las bodas, los nervios, el alcohol, no te arruines la vida por esto. Sentí una oleada de furia irracional. ¿Arruinarme la vida? ¿De verdad pensaba que Daniela era solo un capricho, un arrebato pasajero? ¿Que mi felicidad no valía nada comparada con la sangre? No, mamá, grité, la voz temblándome por la rabia y el dolor. No son cosas que pasan. Marcos acosó a mi novia en el día de mi boda. Y tú lo estás justificando. ¿De verdad no ves lo que está mal en esto? Mi madre frunció el ceño. No lo acosó, solo estaba bromeando, siendo él mismo. Daniel es demasiado sensible. Sensible, exploté. ¿En serio? ¿Es sensible por no querer que la toquen sin su consentimiento? ¿Es sensible por no tolerar los comentarios machistas y degradantes? ¿Es sensible por esperar un mínimo de respeto de la familia de su pareja? Marcos, hasta ahora silencioso, resopló. Venga ya, Mireya. No exageres. Solo le dije que estaba muy guapa. ¿Qué tiene de malo? ¿La forma en que lo dijiste, Marcos? La forma en que la miraste, y no solo eso. Todo el historial de comentarios y bromas que le has hecho desde que la conociste. ¿De verdad crees que no me doy cuenta? ¿De verdad crees que ella no se da cuenta? Me sentí exhausta, como si hubiera corrido una maratón cuesta arriba. Mis tacones me estaban matando, mi vestido se sentía como una camisa de fuerza. Todo lo que quería era desaparecer. Mireya, no te pongas así, dijo mi madre intentando suavizar su tono. Sé que estás enfadada, pero no hagas una montaña de un grano de arena. Todos cometemos errores. Marcos te pedirá disculpas a ti y a Daniela, y todo volverá a la normalidad. La normalidad. Esa palabra me sonaba a hueco, a una burla cruel. ¿Qué normalidad? ¿La normalidad en la que mi hermano se comportaba como un cavernícola, y mi madre lo encubría? ¿La normalidad en la que yo elegía mirar hacia otro lado para evitar conflictos? No, mamá, dije con voz firme, aunque me temblaba el labio inferior. No volverá a la normalidad. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir permitiendo que su comportamiento nos afecte a todos. Necesito espacio. Necesito pensar. Me quité el anillo de bodas. El diamante brillaba bajo la luz parpadeante del neón, un recordatorio doloroso de las promesas rotas y los sueños deshechos. Se lo tendí a mi madre. Toma. No sé qué hacer con esto. Me giré, y empecé a caminar alejándome de ellos, alejándome de la bolera, alejándome del circo de luces y decepciones. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Necesitaba respirar. Necesitaba escapar. Necesitaba descubrir quién era yo, sin Daniela, sin mi familia, sin la carga del pasado. Necesitaba encontrar una manera de perdonarme a mí misma por haber sido tan ciega, tan cobarde, tan dispuesta a sacrificar mi propia felicidad por mantener la paz familiar. La noche me tragó, dejándome a solas con mis pensamientos y el persistente olor a cerveza barata. El asfalto frío me mordía los pies descalzos. Había caminado sin rumbo fijo, quitándome los zapatos en algún momento en que la razón se había rendido ante el puro instinto de fuga. Las calles estaban vacías, salpicadas solo por la luz naranja de las farolas que extendían sombras largas y deformes. Parecía que toda la ciudad dormía, ajena al terremoto que acababa de sacudir mi mundo. Llegué a un parque pequeño y solitario, con un columpio oxidado que gimió al sentarme. Mecí poco a poco, sintiendo el roce áspero de las cadenas contra mis manos. La brisa nocturna se colaba entre mi vestido, enfriándome hasta los huesos. Era un frío que iba más allá de la temperatura, un frío que me calaba el alma. ¿Qué iba a hacer ahora? La pregunta resonaba en mi cabeza, vacía y amenazante. Había planeado toda mi vida alrededor de Daniela. Imaginaba un futuro lleno de risas compartidas, cenas tranquilas en casa, viajes a lugares lejanos, la calidez de su mano en la mía al envejecer. Ahora, ese futuro se había desvanecido como humo, dejando solo un vacío inmenso. Podría intentar hablar con ella de nuevo, rogarle, prometerle que cambiaría, que haría lo que fuera para que volviera a confiar en mí. Pero, era justo para ella.
No merecía algo mejor que una mujer que había priorizado a su familia sobre su propia felicidad, sobre su propio respeto. La verdad era que, además de Daniela, también me había defraudado a mí misma. Había permitido que el comportamiento de Marcos me definiera, que me arrastrara a su mediocridad. Había sido cómplice silenciosa de sus actitudes machistas, justificándolas en lugar de enfrentarlas. Y ahora, me tocaba pagar el precio. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de pena, sino de frustración, de rabia contenida, de arrepentimiento profundo. Lloraba por la Mireia que había perdido, la que había permitido que el miedo y la tradición la consumieran. De repente sentí una presencia. Abrí los ojos y vi a una mujer sentada en el banco de al lado. Era mayor, con el rostro marcado por las arrugas y la mirada llena de sabiduría. Llevaba un abrigo gastado y sostenía un termo en sus manos. ¿Estás bien, niña?, preguntó con voz suave. Me encogí de hombros, incapaz de articular una respuesta coherente. La mujer sonrió con dulzura. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras que no entendemos. Pero siempre hay una luz al final del túnel, solo tienes que encontrarla. ¿Cómo?, susurré, la voz apenas audible. ¿Cómo se encuentra esa luz cuando todo parece estar oscuro? Se encuentra en el interior, respondió la mujer. En la fuerza que no sabías que tenías. En la capacidad de perdonarte a ti misma, y de seguir adelante. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes construir un futuro mejor. Me ofreció el termo. Toma, bebe un poco de té, te hará sentir mejor. Acepté el termo con gratitud, y tomé un sorbo. El té estaba caliente y dulce, y me reconfortó de inmediato. Gracias, dije. No hay de qué, respondió la mujer. Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Permanecimos en silencio durante un rato, compartiendo la quietud de la noche. Sentía una conexión extraña con esta desconocida, una sensación de comprensión y empatía que me reconfortaba. Finalmente, la mujer se levantó. Tengo que irme, dijo. Pero recuerda, niña, no estás sola, siempre hay alguien que te escucha, aunque no lo veas. Me sonrió y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé sentada en el columpio, sosteniendo el termo vacío en mis manos. Sus palabras resonaban en mi cabeza, dándome una chispa de esperanza. No sabía qué iba a hacer, ni cómo iba a reconstruir mi vida. Pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que encontrar esa luz en mi interior, perdonarme a mí misma y seguir adelante. Me levanté del columpio y empecé a caminar. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en muchas horas, sentí una pizca de determinación. El camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Tenía que hacerlo, por mí, y por la Mireia que aún podía ser. Seaneshar. El amanecer me encontró sentada en la arena fría de la playa, con el vestido de novia empapado y los pies cubiertos de sal. El sol naciente pintaba el cielo con tonos rosados y dorados, una belleza desgarradora que contrastaba con el caos que sentía por dentro. Las olas rompían con un ritmo constante, un mantra sordo que intentaba calmar mi tormenta interna. Había caminado durante horas, dejándome guiar por la intuición, por la necesidad visceral de estar cerca del mar. El océano siempre había sido mi refugio, el lugar donde podía encontrar paz y claridad. Pero esta vez, ni siquiera el sonido de las olas podía acallar el eco de las palabras de Daniela. Tu sangre apesta. ¿Cómo podía amar a mi familia, a la gente que me había criado? Cuando su amor estaba condicionado a la complacencia, al silencio, a la aceptación de lo inaceptable. ¿Cómo podía reconciliar mi amor por Marcos con la repulsión que sentía por su comportamiento? Sabía que lo amaba, en cierto modo. Era mi hermano, mi compañero de juegos de la infancia, el que me defendía de los abusones en el colegio, el que me enseñó a andar en bicicleta. Pero ese amor estaba manchado, contaminado por su machismo, por su falta de respeto hacia las mujeres, por su incapacidad para ver más allá de su propio ego. Y mi madre. La amaba con todo mi corazón, pero su lealtad ciega a Marcos me dolía como una puñalada. Siempre lo había protegido, justificando sus errores, minimizando sus acciones. ¿Era ese el amor incondicional que se suponía que debía sentir una madre? ¿O era solo una forma de evitar el conflicto, de mantener la paz a costa de la verdad y la justicia? Me abracé a mí misma, temblando de frío y de confusión. Sentía que estaba atrapada en una jaula invisible, hecha de lazos familiares, de expectativas sociales, de mi propio miedo a romper con la tradición.
Pero las palabras de la mujer del parque resonaban en mi cabeza. Se encuentra en el interior, en la fuerza que no sabías que tenías. ¿Qué fuerza tenía? ¿Era capaz de romper las cadenas que me ataban? ¿Podía elegir la verdad y el respeto por encima del amor ciego y el silencio cómplice? Me levanté y me adentré en el agua. El frío me quemó la piel, pero no me detuve. Seguí caminando hasta que el agua me llegó hasta la cintura, hasta que sentí la fuerza de las olas intentando arrastrarme. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo el aire fresco llenando mis pulmones. Dejé que las olas me mecieran, que me limpiaran, que se llevaran todo el dolor y la confusión. En ese momento sentí una claridad repentina. No podía cambiar a mi familia. No podía obligarlos a ver la verdad, a reconocer el daño que estaban causando, pero sí podía cambiarme a mí misma. Podía elegir no ser cómplice de su comportamiento. Podía alzar mi voz y defender lo que era justo. Podía romper las cadenas que me ataban y construir mi propio camino. Abrí los ojos y miré al sol naciente. Su luz cálida me envolvió, llenándome de esperanza y determinación. Ya no tenía miedo. Sabía que el camino sería largo y difícil. Que enfrentaría el rechazo y la incomprensión. Pero estaba dispuesta a pagar el precio, porque sabía que al final, valdría la pena. Me di la vuelta y salí del agua, sintiendo la arena cálida bajo mis pies. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de energía. Sabía que tenía mucho que hacer, que muchas conversaciones difíciles me esperaban. Pero estaba lista. Chai Kara Sharpo. Lo primero que haría sería hablar con Marcos. Ya no me callaría más. Le diría todo lo que pensaba, todo lo que sentía. Le haría ver el daño que estaba causando, no solo a Daniela, sino a mí misma y a toda la familia. Y si no quería escuchar, si se negaba a cambiar, entonces tendría que aceptarlo y alejarme. Luego, hablaría con mi madre. Le explicaría por qué no podía seguir tolerando su comportamiento. Le haría ver que su lealtad ciega a Marcos estaba destruyendo nuestra relación. Y si no podía entenderlo, si elegía protegerlo por encima de todo, entonces tendría que alejarme también. ¿Qué si canelar más? Y por último hablaría con Daniela. Le pediría perdón por haberla defraudado, por haber priorizado a mi familia sobre su felicidad. Le explicaría que estaba dispuesta a cambiar, a luchar por nuestra relación. Y si no podía perdonarme, si había perdido su confianza para siempre, entonces tendría que aceptarlo y dejarla ir. Sabía que no sería fácil, sabía que me dolería. Pero también sabía que era lo correcto. Tenía que romper con el pasado para poder construir un futuro mejor. Un futuro donde la sangre no fuera más espesa que la verdad, donde el amor no fuera ciego, donde el respeto y la justicia fueran los pilares fundamentales de mi vida. Un futuro donde pudiera ser la Mireia que siempre había querido ser. Una Mireia fuerte, valiente y libre. El sol terminaba de ascender, secando lentamente mi vestido de novia, ahora un símbolo de una catástrofe personal y una promesa de renacimiento. La arena aún estaba fría, pero la brisa matutina ya no me hacía temblar de frío sino de anticipación. La anticipación de una nueva Mireia que estaba surgiendo. No sabía qué me depararía el futuro inmediato, no tenía un plan detallado, ni un lugar a dónde ir. Pero ya no sentía el vacío paralizante que me había consumido en el estacionamiento de la bolera. Ahora sentía un propósito, una dirección, una convicción firme en la necesidad de cambiar. Einsakuema, Einsakuema, Einsakuema labia. Einsakuema, 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 Einsakuema labia. Einsakuema labia miento tien para via nodoeaka. Einsakuema labia mien para mi secuema piralela via pocuema. Sabía que iba a causar dolor, que probablemente me enfrentarían con resistencia e incomprensión. Pero ya no podía seguir viviendo con la carga del arrepentimiento. Con la culpa de haber guardado silencio durante tanto tiempo. El silencio me había convertido en cómplice, y ya no estaba dispuesta a hacerlo. El amor que sentía por Daniela seguía ahí, latente, como una brasa bajo las cenizas. No sabía si podría recuperarla, si podría borrar el daño que le había causado. Pero merecía saber la verdad, merecía escuchar mis disculpas sinceras, merecía tener la oportunidad de decidir si quería seguir formando parte de mi vida. Y aunque el resultado fuera negativo, aunque Daniela decidiera alejarse para siempre, tendría que aceptarlo. Porque no podía obligar a nadie a amarme, no podía obligar a nadie a perdonarme.
Todo lo que podía hacer era mostrarme honesta y vulnerable, y esperar lo mejor. Caminé de regreso a la ciudad, sintiendo el peso del vestido de novia como si fuera una armadura. Era un símbolo de mi pasado, de la Mireya que había creído que debía ser para complacer a los demás. Pero ahora, ese pasado estaba quedando atrás. Llegué al apartamento que compartía con Daniela. La puerta estaba cerrada pero tenía mis llaves. Entré en silencio, sintiendo el vacío de su ausencia. Su aroma seguía impregnando el aire, una mezcla de lavanda y vainilla que me recordaba su calidez y su dulzura. Dejé el vestido de novia en el suelo del dormitorio. No sabía qué iba a hacer con él. Quizás lo donaría, quizás lo quemaría. Quizás lo guardaría como un recordatorio doloroso pero necesario de lo que había estado a punto de perder. Me duché con agua caliente sintiendo cómo se llevaba la sal y la arena de mi piel, pero también lavando simbólicamente la suciedad del arrepentimiento y la culpa. Me vestí con ropa limpia y me preparé una taza de té. Mientras bebía el té me senté en el sofá y saqué mi teléfono. Tenía varios mensajes de texto de mi madre, preguntando dónde estaba y diciéndome que Daniela estaba exagerando. Los ignoré. En lugar de eso abrí la aplicación de contactos y busqué el número de Marcos. Dudé por un momento sintiendo un nudo en el estómago, pero respiré hondo y pulsé el botón de llamada. Después de varios tonos, Marcos contestó. Su voz sonaba somnolienta y despreocupada. Mireya, ¿qué pasa? ¿Todo bien? No, Marcos, no todo está bien, respondí con voz firme. Necesito hablar contigo. Necesito que me escuches. Marcos suspiró. Mireya, no empieces con esto otra vez. Ya te dije que solo estaba bromeando. Daniela es demasiado sensible. No, Marcos. Tú eres el que no entiende, dije. Lo que hiciste no fue una broma. Fue acoso. Y tu actitud hacia las mujeres es inaceptable. Necesito que lo entiendas. Necesito que cambies. Marcos se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo con voz desafiante. No voy a cambiar. Así soy yo. Si a Daniela no le gusta, es su problema. Entonces, este es el final, dije con voz tranquila pero decidida. Ya no puedo seguir justificando tu comportamiento. Ya no puedo seguir siendo tu cómplice. Si no estás dispuesto a cambiar, entonces no puedo seguir siendo tu hermana. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sentí un alivio inmenso pero también una profunda tristeza. Había perdido a mi hermano, o al menos a la versión de él que creía conocer. Ahora, tocaba hablar con mi madre. Sabía que sería una conversación aún más difícil, pero estaba preparada. Tenía que hacerlo por mí, por Daniela, y por la posibilidad de construir una relación más honesta y auténtica con mi familia. Cerré los ojos, respiré hondo y me preparé para la batalla. La batalla por mi libertad, la batalla por mi felicidad, la batalla por la Mireya que siempre había querido ser. Una Mireya que, al fin, estaba aprendiendo a volar, a pesar del viento en contra. Quizás no fuera el final feliz que había imaginado, pero era un principio, y eso era suficiente.